que se sienta sobre las alturas de los cielos, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra para levantar del polvo al pobre y al menesteroso alzarlo del muladar para hacerle sentar con príncipes y para darle un sitio de honor. El que mira desde los cielos para libertar al cautivo y para sacar de prisiones a los que moran en tinieblas, para transformar a los hijos de los hombres. A nuestro eterno Dios sea la gloria y la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. ¿A quién asemejaremos al Eterno? ¿Y con quién igualaremos al Omnipotente? ¿Con quién lo podemos comparar? ¿Será que lo podemos comparar con estatuas de yeso? Estatuas de madera y de yeso y de piedra que no pueden ver ni oír ni hablar y que las tienen que llevar sobre los hombros porque no pueden andar y que las llevan y las colocan allá en su sitio y les piden auxilio, pero no pueden librar porque no pueden ni hacer bien ni hacer mal, porque para nada sirven, dice la Escritura, que ni pueden hacer bien ni pueden hacer mal, ni pueden librar de la tribulación. Sin embargo, el hombre asemeja a Dios a estatuas de palo y de yeso, cosas que no tienen vida, que es una afrenta a nuestro Dios, es un insulto a la majestad del que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que con nada lo podemos comparar o asemejar. Él es el que cabalga sobre los cielos y sobre las nubes con su grandeza. Él es el eterno Dios y sus brazos eternos pueden ser nuestro apoyo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es recto y Él es justo. La iniquidad no es suya, de sus hijos es la mancha. Él es el que es magnífico en santidad y terrible en maravillosas hazañas. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos casas de piedra hechas por el hombre. Bien, al Dios de los cielos, a Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Hoy, queridos amigos, quiero compartirles algo de la preciosa palabra del Señor. Y quiero compartirles algo que dice en Mateo 21, capítulo 21, versículos 6 y 7. Cuando Jesús estaba a punto de entrar en Jerusalén, en la entrada triunfal, ahí lo puedes leer, empezando el capítulo 21 de Mateo, pero les voy a citar estos versículos, el 6 y 7, que dice: entonces los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y cogieron el asna y el pollino y pusieron sus mantos encima. O trajeron el asna y el pollino y pusieron sus mantos encima, y él se sentó encima. Sí, el Señor estaba a punto de cumplir la profecía de Zacarías 9:9 en el Antiguo Testamento, donde decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino de asna. Oh sí, el Señor estaba a punto de entrar a Jerusalén
y había mandado a sus discípulos a traer el asna con su pollino. Y los discípulos dice que fueron, hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus ropas y él se sentó encima. El Señor a punto de cumplir la profecía de que tu rey viene a ti, oh Jerusalén. Pero quiero hacer énfasis en esto, que los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. Y quiero hacer énfasis en eso porque es la obediencia de la fe. La obediencia de los que son hijos de Dios. No puede, en el reino de los cielos algo caracteriza a los que entran al reino eterno. Ellos tienen una marca, por decir algo, un sello. Ellos tienen una cualidad de los que son dignos de entrar a ese reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Tienen la marca de los hijos de Dios, que es la obediencia a la fe, aparte de haber sido lavados, que es lo principal, con la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. Pero ellos tienen una cualidad, los que son dignos de entrar en ese reino, que son hijos de obediencia, son los que obedecen a la fe. La palabra en hebreo Señor significa Adonai, que significa el amo, o sea, el que gobierna, el jefe, por decir en otras palabras, el que tiene toda autoridad sobre mi vida. Ahora sí, Jesucristo es tu Señor, y para que Él sea tu Salvador tiene que ser tu Señor también y tu Rey. No puedes quererlo, solo tenerlo como Salvador, o querer tenerlo como Salvador y no querer tenerlo como el Rey y Señor de tu vida, como el que tiene toda autoridad en tu vida y quien tú has rendido tu voluntad a Él para obedecerle. Si lo quieres tener como Salvador, lo tienes que tener como tu Rey, amo y Señor. Los que entran al reino de Dios son los que obedecen a la fe de Jesucristo. Jesucristo dijo: ¿por qué me decís Señor? O sea, Adonai, o sea, amo, jefe, gobernador. Él dijo: ¿por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo os digo? Es que decirle a Jesucristo Señor es decirle: el que tiene autoridad en mi vida, el que me manda, aquel a quien yo someto mi vida para obedecer. Él da las órdenes porque Él es el Señor y yo obedezco. Sí, Él dice en Hebreos 5:9 que Él es autor de eterna salvación. Oye bien, querido amigo y amiga, dice que Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. O sea, los que le han coronado a Él como Señor. Él no puede ser Salvador donde no es Señor. Muchos le dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. No podemos tenerlo a Él como Salvador sin que Él sea nuestro Rey y nuestro Señor. Ahora, querido amigo, la obediencia es un fundamento de la fe. Somos llamados a obedecer. Jeremías 7:23 dijo el Señor a través de Jeremías: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien.
Fíjese lo que le dice el Señor a Israel. Esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Ahora, si tú escuchas la voz del buen pastor y del Eterno, si tú le sigues y obedeces a Cristo, eres de Él. Pero si no lo obedeces, si no inclinas tu oído a su voz, no tienes derecho por qué decirle que Él es tu Señor o tu Dios, porque Él no es tu Dios. Los que son de Él son los que obedecen a su voz. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. El pueblo de Dios tiene un sello, el sello de la obediencia, el sello que se ha vuelto del mal camino, se ha arrepentido, se ha vuelto de las tinieblas, se ha convertido de las tinieblas a su luz, se ha apartado de los ídolos vanos de este mundo para darle la gloria al eterno Dios, para darle la gloria a aquel que lo creó todo. La fe tiene obediencia, o si no, no es fe. No es la fe que habla la Biblia. Por la fe dice, Noé construyó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dio el mandamiento a Noé que construyera el arca y Noé obedeció al mandato de Dios. Es que la fe produce obediencia. Abraham, cuando Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos y que saliera de Harán, Abraham obedeció a la edad de 75 años. Ya estaba viejo, pero obedeció. Es que para obedecer no necesita ser ni joven ni viejo. Puede ser de la edad que tengamos, podemos empezar a obedecer a Dios. Abraham salió a los 75 años de Harán para ir a la tierra que Dios lo llamaba y que Dios le iba a dar por herencia. Y dice Hebreos capítulo 11 que Abraham salió sin saber a dónde iba, morando en tiendas con Abraham, Isaac. ¿Con quién? Con Jacob e Isaac, herederos de la misma promesa. Sí, Abraham salió y obedeció a la voz de Dios. Y todos los que quieren entrar al reino de Dios tienen que obedecer a la voz del buen pastor. El Señor dijo en Juan capítulo 10 versículo 27, oye bien, querido amigo, lo que dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Sí, la fe produce obediencia. Los que oyen la voz de Dios y no le ponen, no atienden a su voz ni caminan de acuerdo a lo que Él dice, se están engañando a sí mismos. Van camino de perdición. Todo el que no oye la voz de Dios y siguen el camino de tinieblas, practicando el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, la borrachera, la idolatría, la drogadicción, la prostitución, la mentira, la estafa, el hurto, la violencia, en fin, consultando brujos, adivinos, astrólogos, haciendo lo que es desagradable delante de Dios, y sin embargo luego van y oran a Dios. Te estás engañando a ti mismo, querido amigo. Dios perdona al pecador arrepentido cuando él determina volverse de su mal camino, volverse de su pecado, de su inmundicia, de su iniquidad para andar con Dios. Ahí es cuando, y si viene a Cristo que quiere perdonarte, que quiere salvarte, que quiere transformarte, que quiere darte una nueva vida, que quiere limpiarte de tus pecados, pero tienes que venir a Él arrepentido, deseando el cambio,
deseando cesar con la vida de pecado, deseando divorciarse del pecado, porque muchos no se quieren divorciar del pecado. Hasta la hora de su muerte quieren seguir casados con la inmundicia. Hasta la hora de su muerte nunca resuelven arrepentirse ni empezar el camino que es Jesucristo. No quieren caminar el camino de la vida y se están engañando a sí mismos. ¿Sabe qué les espera a esa gente que no quiere andar con Dios? Que quiere seguir matando, hurtando, adulterando, blasfemando, diciendo palabras soeces de su boca, maltratando a su prójimo. Les espera ese lago de fuego. Yo aquí les decimos la verdad, querido amigo. La Biblia dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Tú tienes una oportunidad de vivir para siempre. Dios nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Solo en Él, solo en Jesucristo Dios nos ha prometido la vida eterna, la inmortalidad, la resurrección de entre los muertos. La vida eterna no se nos ha prometido en María ni en Pedro. La resurrección de entre los muertos no se nos promete en Moisés ni en Elías. Solo se nos ha prometido vida eterna en Cristo Jesús. Y la salvación también. La Biblia dice que toda la humanidad ha pecado. Y el único que no pecó fue Jesucristo, el cual no hubo en él pecado ni engaño. Que él era como el cordero sin mancha, sin contaminación. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su sangre es lo único que te puede limpiar de todo pecado. La Biblia dice en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso el gran clamor en Apocalipsis 1:5 que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sí, querido amigo, solo en Jesucristo se nos anuncia salvación para nuestras almas. Si tú confías que es porque vas a algún sitio, a la iglesia de la esquina, si usted confía que es por tu religión, estás perdido, querido amigo. Ya sea donde te congregues, si tú confías que es porque te congregas allí o allá, estás salvo, estás en tinieblas. Las tinieblas te han cegado los ojos. La salvación está en un ser que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. No es una religión. Lo que nos salva no es una religión, es una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y si tu iglesia te está llevando por otro camino que no es Jesucristo, si te lleva a los ídolos y te pone otros mediadores o mediadoras o cosalvadoras, estás muy equivocado y te lo digo sinceramente, querido amigo, estás en tinieblas. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sale de estos lugares donde te llevan a los ídolos, a doblar tu rodilla, algo que Dios ha prohibido, estatuas vanas, que el Señor mandaba era quebrarlas, que mandaba quebrar esas estatuas y esos altares paganos. Pero hoy en día la gente hay muchos que llevan a la gente a hincarse a lo que no salva, a estatuas que las tienen que llevar en los hombros y allá las colocan en su lugar, y si les gritan no responden, si se caen se quiebran y ni ellas pueden arreglarse, porque no tienen poder ni de hacer bien ni de hacer mal, pero sí te traen maldición a tu vida. Ellas no tienen poder de hacer nada, pero cuando tú desobedeces los mandamientos de Dios, traes maldición a tu vida, maldición sobre tu hogar. Por eso arrepiéntete, porque el Señor dice, yo soy el Señor. Isaías 42:8. Y a otro no daré mi gloria,
Ese otro, Dios no comparte su gloria con nadie. No creas que Dios comparte su gloria con Pedro, ni con María, ni con Moisés, ni con Elías, con nadie. Dios es Dios y Él solo se sienta en su trono alto y sublime. Y Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, y a otros no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Así es de que quiebra esas esculturas. Porque en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, Dios dijo, no te harás imagen de nada de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás. Pero hoy la gente les prende velitas y las lleva en los hombros, las sirve, les lleva flores, les prende velas, les hace oraciones a un pedazo de yeso que no tiene vida. Les hacen altares. Oh, qué vanidad de vanidades. Esta humanidad ha sido enceguecida por hombres ciegos que no pueden ver a dónde van a su destino eterno y se están llevando a millones a la perdición. Pero la fe tiene obediencia, querido amigo. Lee tu Biblia antes de que sea demasiado tarde. Los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. Ese es el sello del Hijo de Dios. El Hijo de Dios hace lo que Jesús manda. Y Jesús manda que nos apartemos de la corriente de este mundo. Que nos apartemos del pecado. Que nos apartemos de la vanidad. Que no amemos las cosas de este mundo, porque la corriente de este mundo va en contra de las cosas de Dios. Tú puedes escoger a Dios y si quieres también puedes escoger al diablo. Pero si tú escoges al diablo vas camino a la perdición. Hoy escoge a Dios, escoge a Cristo. Con Cristo estarás en bendición y arriba. Sin Cristo estarás yéndote para el abismo, para la prisión de los muertos, para ser juzgado en el día del juicio y para ser echado al lago de fuego. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Acuérdate, la fe produce obediencia. O si no, tu fe es vana. O si no, tu fe para tu vida, según esa clase de fe, es como un billete falso. En el día del juicio se hallará que tu fe no era fe, era presunción. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. El Señor te quiere salvar, pero tú tienes que tomar una decisión para vida eterna. Dios pone el camino de la vida o el camino de la muerte delante de nosotros. El camino de salvación o el camino de perdición. Tú escoges el camino de los ídolos vanos o el camino del Dios viviente, del Dios eterno que creó los cielos y la tierra para la gloria de su nombre. Tú escoges, escoge hoy a quién vas a servir. Escoge hoy con quién vas a caminar. Hoy puedes empezar a caminar con Dios cuando entregas tu vida a Jesucristo. La sangre de Cristo te puede limpiar tu pasado, limpiarte de todo pecado. La Biblia dice, si le confesamos a Él nuestros pecados, a Él, no a un hombre, a Él, 1 Juan 1:9, si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hoy lo puedes hacer aquí, porque el Señor dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Él está aquí para recibirte en su reino, para perdonarte y para darte una nueva vida. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de ti.
Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios eterno, que moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, te pido que entres en mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Quiero una nueva vida. Perdóname, Señor, y límpiame en tu preciosa sangre de todo pecado. Sé tú mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo, dame vida para que yo pueda caminar contigo. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para perdonarme, para redimirme y para limpiarme de todos mis pecados. Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación.